Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios que podemos estar un domingo más. Amén. Bien, ¿cuántos están contentos y gozosos? Amén. 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 Bueno, hemos adorado al Señor en esta tarde, como lo hacemos domingo tras domingo. Gracias, Claudia, por las alabanzas. Gracias a mi esposa y bueno, a mi hijo que domingo a domingo me acompañan. Así que gracias a todos por estar. Me gustó la pantalla, todas esas imágenes atrás, todo muy, muy lindo. Le da como otro efecto a la alabanza. Muy bueno. Así que bueno, hemos podido hablar al Señor. Amén. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de este día. Todos sabemos que estamos en domingo. No voy a predicar de eso. Voy a predicar de Cristo, sí. Pero bueno, sabemos que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un poco tiene que ver acá el mensaje del versículo que voy a compartir ahora. Así que lo voy a dejar para compartir el versículo. Así que estamos celebrando esa muerte anunciada y donde todos sabemos que el día sábado se hizo un gran silencio en toda la faz de la tierra. No hubo voz de nada, no sucedía nada, un silencio tremendo, nada pasaba, porque en ese silencio estaba Dios preparando todo. Y al tercer día resucitó Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esa resurrección que siempre hablamos y compartimos que es un acontecimiento único, por eso se llama resurrección. Y podemos celebrar que gracias a Cristo hoy estamos aquí por su gracia. Si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos aquí. Hoy quiero hablarles, vamos a ir al libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y el título del mensaje de hoy es Guardados por el poder de Dios. Amén. Preguntarán, sí, pastor, pero ya sabemos que estamos guardados por el poder de Dios. Pero hoy quiero hacerte un enfoque en la herencia que el Señor nos tiene guardada para nosotros. Guardados por el poder de Dios. Ahora, ¿qué interpretamos por guardado por el poder de Dios? Guardado por el poder de Dios es en todo tiempo. Dios nunca va a dejar de guardarnos en ningún momento. Amén. Vamos a estar siempre guardados por el poder de Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso quiero que vayamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: Bendito, gracias Claudio, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva, para una esperanza, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Escuchen bien, hay dos palabras que vamos a establecer en este día. Primero nos dice acá: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es decir, su gran amor, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos sabemos qué significa la palabra renacer. Renacer se refiere al nacimiento espiritual, a la regeneración. Amén. Renacer significa entonces, se refiere al nacimiento espiritual, la regeneración. Amén. Entonces acá dice el versículo 1, nos está expresando Pedro aquí, a través de la palabra, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por eso el título es Guardados por el poder de Dios. Hay una esperanza. ¿Una esperanza en dónde? ¿En quién tengo esperanza yo? En los hombres, en Cristo. Hay una esperanza viva. Y esa esperanza viva está hablando también de la herencia que nosotros tenemos en el cielo. Ahora voy a hablar sobre ese tema. Amén. El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada,
e inmarcesible, reservadas en los cielos para nosotros. Entonces estamos hablando de un Cristo que a través de lo que Él hizo, que compartíamos recién hace unos minutos atrás, nosotros fuimos regenerados, fuimos juntamente con Él resucitados. Amén. Porque estábamos muertos, estábamos desechados de la gloria de Dios. Y a través de lo que Cristo hizo por nosotros, a través juntamente con Él, nosotros fuimos atraídos. Pero también está hablando de la herencia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos amados. De esa herencia que está guardada en los cielos. De esa herencia es la esperanza viva que nosotros tenemos todos los días por esa gracia que Cristo nos dio. Por esa gracia a través de Cristo. Esa esperanza viva significa que hubo un nuevo renacer en nosotros. Estamos destituidos totalmente de la gloria de Dios. Hubo una regeneración a través nuestro, ¿sí? A través del Espíritu Santo, a través de lo que Dios hizo. ¿Vamos bien? Pero también habla de esa esperanza viva. Y esa esperanza viva, vuelvo otra vez a decirlo, es una esperanza, nosotros tenemos esa herencia que está guardada en los cielos. Dios está guardando esa herencia nuestra en los cielos. Pero también Dios nos guarda mientras estemos aquí en la tierra. Por eso aquí se pone el título, guardados por el poder de Dios. A veces pensamos que nos pasan ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro ámbito natural durante todo el tiempo, y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que yo creo de que me guarda? Dios te está guardando. Tal vez te sucedió algo, pero te guardó de algo mucho peor de lo que te puede haber sucedido en ese preciso momento. Amén. Entonces, hay una esperanza viva. ¿Qué me dice el versículo 2? Una herencia. Pero quiero ir a estos tres puntos. A una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se puede corromper. Es algo que no se puede pervertir, que no se puede romper, que es íntegro y honrado, incorruptible. Esa herencia, amados, que está guardada en el cielo, escuchen, nada y nadie la puede romper, porque está guardada por el poder de Dios en el cielo, porque está guardando también nuestras vidas. Es incorruptible, no se puede corromper, algo que no se puede hacer nada, porque Dios ya lo determinó. Del momento que vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, esa herencia ya está guardada en el cielo. Está guardada para nosotros. Amén. Ahora, me dice también la segunda palabra, incontaminada. ¿Qué quiere decir incontaminada? Sin mancha, pura, que no existe manera de que se contamine. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay nada que se pueda contaminar, porque todo está guardado por el poder de Dios. Incontaminada, no se contamina, no hay nada, es pura, es sin mancha, es totalmente limpia. Por eso acá dice Pedro, para una herencia, y ahora les voy a contar un pequeño testimonio sobre una herencia, para que vean qué diferencia hay entre una cosa y otra. Entonces, para una herencia que hablamos de incorruptible, que no se corrompe, no se puede romper, no puede hacerse nada. Incontaminada, no se puede contaminar porque es pura, es sin mancha, es limpia. Ahora me dice inmarcesible, es el amor que nunca se marchita, el que tiene perpetuidad y el que sobrepasa todas las barreras. Inmarcesible es el amor que nunca se marchita. ¿Qué me quiere decir esto? Es el amor de Dios. Por eso aquí se pone resguardado por el poder de Dios, porque Dios nos ama en todo tiempo, en todo momento. Aún nosotros a veces hemos fallado, a veces tal vez hemos pecado, y decimos, Señor, no va a dejar más, no, Señor, va a seguir amando. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque el amor de Dios es único. El solo hecho que uno piense, como va a ser el versículo 1, al bendito y nuestro Padre, perdón, lo voy a leer, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, ahí ya está hablando del amor, nos hizo nacer por la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces me está hablando de un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios va a estar siempre, siempre nos va a guardar, mis queridos amados, en todo tiempo. Amén. Yo recuerdo el día que a mí me entraron a robar y todo lo que tuve que vivir. En ese momento, claro que me enojé con Dios. El otro día escuchaba a un pastor que hablaba también que se había enojado con Dios. Bueno, ya somos dos, digo.
Porque en un momento digo, Señor, ¿pero por qué me tiene que pasar esto? Y después viene la respuesta, después de que pasó todo, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Ahora, cuando uno empezó a entender, estuve guardado por Dios, porque pasaron muchas cosas en esos minutos que pasó todo, pero Dios me estuvo guardando en todo tiempo, porque lo que ellos querían hacer un cometido sobre mi vida, no lo pudieron hacer, porque estuve guardado por su gran misericordia, estuve guardado por Dios. Pero ¿saben cuál es lo más grande de toda esta historia? Que el Señor guardó a mi amada esposa. Porque 5 minutos antes de que cuando yo llego, mi esposa estaba en el lugar. Entonces yo llego, mi esposa dice, bueno, me voy a ir a hacer unas cosas. Entonces ahí pude entender que sí estuve guardado por Dios. Pero más mi esposa que mi vida. Dios me guardó también a mí, porque no llegaron a su cometido a lo que puede haber sido peor, porque llegaron hasta ahí. ¿Pero por qué llegaron hasta ahí? Por su gran misericordia, por el amor que Dios tiene por nosotros. Porque hubo un renacimiento en regeneración a través de Jesucristo. Renací juntamente con Cristo de los muertos. Tuvimos una esperanza viva, tuvimos una vida nueva en Cristo, mis queridos amados. ¿Cómo no va a guardar Dios? ¿Cómo no te va a guardar Dios de las cosas que te puedan pasar? Guardado por el poder de Dios. El poder de Dios se manifestó. En ese momento tal vez yo no lo pude entender por mi gran enojo, pero después cuando me empecé a enfriar, empecé a entender de que yo hacía guarda, pero mi esposa me hizo guarda cuando pudo haber sido peor. Ahí está el poder de Dios manifestado sobre la relación que somos nosotros, sobre el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo no te va a guardar? Nunca vamos a estar exentos de pasar muchas cosas. Pero Dios también, aparte de que nos guarda, también te guarda. Lo que está guardando es herencia en el cielo, que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible. ¿Se entiende, amados? También nos guarda las cosas temporales que nos pasan aquí en la tierra. Eso que me pasó a mí, perdón que cuente mi historia, yo sé que no es muy importante, que lo importante es Cristo, pero en eso temporal que yo viví, me guardó Dios. Entonces lo temporal que te pueda pasar, Dios también te va a guardar. Porque la palabra temporal es temporario, pasa, no se queda estático, no va a quedar para siempre, amado. Lo temporal es pasajero, entonces en eso temporal también Dios te va a guardar. ¿Se entiende? En una herencia que está reservada en los cielos, guardada para nosotros. Y esa herencia tengo que cuidarla, tengo que atesorarla, tengo que todos los días a través de las Escrituras entender que hay una herencia, una esperanza viva, hay algo que me está esperando en el cielo, en la vida eterna. Y sobre eso tengo que pensar, sobre eso tengo que ir transitando. ¿Se entienden todos? Recordad, también en lo temporal Dios te va a guardar. Ahora, ¿qué me dice el versículo 5? Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, ¿mediante qué? Ahí está, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa postrero? Lo que va a venir. ¿Se entiende, amado? Dios nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe, sin importar los momentos difíciles en los cuales podamos estar afrontando. Amén. ¿Qué me está hablando acá en los tiempos postreros? Esto es algo que anoté yo, ya sé que lo saben. Dios nos va a ayudar a permanecer siempre fieles a nuestra fe, sin importar los momentos difíciles que podamos sobrepasar. ¿Qué me está diciendo? Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Cuál es esa salvación? Nuestra vida eterna reservada en los cielos. Esa es la gran herencia que nosotros tenemos. Esa herencia que Dios está guardando. Pero también recuerdo, otra vez quiero reiterar, está guardando esa herencia, pero también está guardando nosotros temporalmente. Pero nosotros tenemos que ir todos los días estudiando las Escrituras a través de la fe en Cristo, guardar esa fe, activar esa fe todos los días y creer de que hay una vida que nos está esperando en el cielo. Y sobre eso tenemos que ir peleando, póngale, luchando todos los días. Cuestiones como esta que le he comentado recién, que tal vez me han pasado. Bueno, son cosas que nos van a pasar. Tal vez hay momentos que vas a estar sin trabajo, hay momentos que va a haber mucha abundancia,
Pero, te vas a preguntar, y en esos momentos que hay escasez, ¿Dios me guarda? Sí, Dios te va a guardar. Pero en esos momentos que hay escasez, mi fe está totalmente activa, como dice aquí, en el versículo 5. Está totalmente activa, porque yo voy a ser juzgado, de cierta manera lo que está hablando aquí, es el juicio que vamos a tener ante el tribunal de Cristo. Porque me está hablando, para que se entienda, que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. Y me está hablando de la fe. ¿Se entiende, amados? Es esa fe que el Señor me está hablando, que yo tengo que tener activa continuamente. Porque en el tribunal de Cristo, donde yo voy a ser juzgado, vamos a ser juzgados todos por todas nuestras cosas, lo que va a ser primeramente juzgado, lo primeramente que se va a preguntar hacia nosotros, ¿qué fe tuvimos? Por eso me está hablando de los tiempos postreros. Entonces, hay una herencia que está siendo guardada en el cielo, está siendo guardada por Dios. Estamos siendo guardados por el poder de Dios, estamos siendo guardados por el poder de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestra fe, que me está hablando en el versículo 5? ¿Qué hubiese pasado con mi fe cuando me pasó eso? No decayó, yo me enojé, pero no decayó mi fe. Yo le seguí creyendo a Dios, seguí sirviendo al Señor, seguí trabajando para Cristo. Pero guarda con eso que nos está hablando el Señor. Amén. En los tiempos postreros que están por venir, tengo que saber y entender que hay una vida, una herencia preparada, una vida eterna en el cielo, la cual yo tengo que alcanzar y tengo que llegar mediante esta fe que me fue dada. Ahora, lo que venimos hablando, en los tiempos de sequía, ¿ustedes creen que Dios no nos lo está guardando? Sí te está guardando Dios. Y pensará, sí, pastor, pero estoy en tiempo de sequía y yo tengo un Dios que me da y todo, y la palabra me dice sí, pero el Dios siempre te está probando y te está guardando en ese tiempo el Señor. Ahora, cuando haya abundancia, Dios retira el poder sobre mi vida, Cristo se retira sobre mi vida y ya no me guarda más, porque hay muchas cosas en mi vida que el Señor también te sigue guardando. En los dos ámbitos el Señor va a guardar siempre. ¿Qué pasa cuando a veces nuestro carácter empieza a fluir y me empiezo a enojar? Con alguna actitud, alguna manifestación o algo que pudo haber pasado en la calle, me puedo enojar con otra persona y puedo tal vez enojarme porque no me puso la luz de giro para cruzar, o porque me hizo comer el semáforo en rojo, o porque pasan ciertas cosas. ¿Ustedes creen que Dios nos va a guardar? Así te enojas un poco, también Dios te va a guardar. Dios nos va a guardar siempre, mis queridos amados. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y tener fe de que siempre vamos a ser guardados por Dios. En todo tiempo el Señor te va a guardar. Ahora, seguimos. Bueno, dijimos entonces lo que significan las tres cosas que estamos hablando, ¿sí? Acá Pedro lo que estaba haciendo, estaba ofreciendo palabras de esperanza, de gozo, de alegría, ¿sí? Se preguntarán, sí, pero ¿en dónde? En los tres versículos que hemos leído, porque me está hablando de Jesucristo, un renacimiento, el amor de Dios por su misericordia, la esperanza viva, me está hablando de una herencia que está guardada en los cielos, me está hablando del poder de Dios mediante la fe. Pedro estaba exponiendo todas palabras de aliento para nosotros hoy en día, mis queridos amados. Ahora, continuamos. Estamos hablando de una esperanza, ¿sí? De una esperanza viva. Yo quiero que vayamos a Santiago 1:18. ¿Tenemos? Santiago 1:18. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra es lo que a mí me va a mantener, mientras yo me escudriño las escrituras, es lo que a mí me va a mantener en la verdad.
lo que a mí me va a saber, lo que a mí me va a alimentar todos los días, porque la palabra es viva y eficaz. Y poder entender de que hay una esperanza viva, que hay una herencia guardada en el cielo, hay una herencia, una vida eterna, por la cual yo tengo que ir luchando mientras esté aquí en la tierra. Pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase, en todo tiempo entender que Dios nos va a guardar, que hay una fe que tiene que estar activa en nosotros y que nosotros, dice aquí, por la palabra de verdad. Amén. Por la palabra que es la verdad, lo que yo voy a seguir, y creyendo en el verdadero que es Cristo. Porque en él no hubo mancha, no hubo nada. Amén. Pregunto, hay algo que yo encontré aquí que quiero compartírselos para que se pueda entender de lo que es la herencia. Nos encontramos con una persona. ¿Por qué quiero decir, estoy hablando de la palabra de verdad? Porque la palabra es lo que a mí me va a dar a entender en este tiempo de que hay una herencia en el cielo y que hay un Dios. Amén. Entonces, la palabra a mí lo que me va a hacer ir entendiendo, me va a dar el entendimiento para ir perfeccionando cada vez más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con una persona, con un hombre que dice, quiero dejar una gran herencia para mi familia? Y la persona empieza a hablar, y empieza a decirte, estoy amasando mucha plata, escuchá la palabra que está usando, estoy amasando mucha plata, estoy juntando mucho dinero para dejarle la herencia a mis hijos, para que el día de mañana no tengan que seguir a lucharla o pelearla, sino que tengan todo bien arregladito. Nos encontramos una persona que nos empieza a comentar sobre eso. Estoy juntando mucho dinero, lo estoy guardando por todos lados. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mi respuesta, si me encontré con un hombre así, mi respuesta clara y sencilla le diría, pobre hombre. Porque no solamente que el hombre está juntando ese dinero y está amasando dinero, como él dice, para dejar la herencia a sus hijos, sino que nos encontramos con un hombre que descuidó a sus hijos. Escuchen, guardado por el poder de Dios. ¿Sí? ¿De la herencia estamos hablando? Recuerden, entonces, no solamente que el hombre está amasando plata, sino que nos encontramos con una persona de que no cuida a sus hijos, deja que vivan en pecado, que vivan deliberadamente, que hagan cuestiones de su vida de lo que ellos quieran. Por eso mi respuesta sería, pobre hombre. Encontramos todas fallas. Todo que es corrompible, no es inmarcesible, es corrompible, ¿sí? Vemos todo lo opuesto a lo que la palabra nos está enseñando hoy. Por eso dice, el de su voluntad pienso en hacer por la palabra viva. Santiago 1:18. A mí la palabra me está enseñando que hay herencia, lo que estamos compartiendo. Ahora, ¿por qué el pobre hombre? Porque el hombre entró en un camino de ignorancia. A sus hijos los incorporó en un camino de pecado, de ignorancia y de muchas facultades que no son buenas. ¿Y por qué ustedes preguntan, sí, pobre hombre? Mi respuesta sería esa, ¿por qué pobre hombre? Porque guarda una herencia para sus hijos, pero no prepara a los hijos para esa herencia. Él está preparando una herencia para sus hijos, pero no está preparando a sus hijos para recibir esa herencia, cómo manejarse con esa herencia. Entonces, Pedro en el versículo 2 estaba hablando con una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Dios no solamente que está guardando nuestra herencia, sino que Dios a través de la palabra, como dice Santiago 1:18, nos está preparando para poder manejarnos con esa herencia. Nos está preparando para que nosotros podamos tener esa esperanza viva, esa vida eterna que está preparada en el cielo para nosotros. Solamente el Señor está preparándonos día a día, a través de la fe que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Todo lo opuesto de lo que pasaría con un hombre totalmente terrenal, lleno de muchas virtudes que no son buenas. Él
Está amasando, está dejando una herencia a los hijos, pero no está preparando a los hijos porque descuida a su familia, descuidó a sus hijos. No está preparando a sus hijos de cómo cuidarse con la herencia, guardados por el poder de Dios. Hay una herencia en el cielo que está guardada por nosotros, para nosotros. ¿Vamos bien? Escuchen esto, algo que anoté aquí. Hemos nacido otra vez. Hemos nacido otra vez. A través de Cristo, que nos hizo renacer, ¿sí? Por la muerte de Jesucristo. A una herencia guardada en el cielo para nosotros. Y hemos sido guardados aquí en la tierra por el poder de Dios. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? El último versículo vamos a compartir. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Rápido, lo leemos. A veces pensamos, volviendo a lo que estaba hablando hoy, que a veces pensamos de que Dios nos guarda las cosas espirituales, ¿recuerdan? Pero también quiero volver a hacer referencia a eso, de que Dios nos guarda a nosotros también, mis queridos amados, en lo temporal. Recuerden esto, no solamente Dios te guarda en lo espiritual, sino te va a guardar en lo temporal. Siempre te va a guardar, en todo tiempo y en todo momento. En cierta manera, Dios siempre nos va a cuidar, nos va a guardar, mis queridos amados. Amén. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, ¿no? Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y que me decía Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que estamos hablando de una herencia que está guardada ¿dónde? En el cielo. Estamos hablando de una esperanza viva, estamos hablando de una fe que tiene que estar activa. Entonces, ¿qué me decía el versículo 1? Que renacimos, ¿sí? A través de Jesucristo cuando resucitó de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá Jesús le estaba diciendo a Nicodemo cómo tenía que ser. El nacimiento, como dije hoy, viene por la parte espiritual. Ahora, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se preguntarán, ¿tiene que ver? Todo tiene que ver. Porque me está hablando del nacimiento. ¿Y cómo voy a nacer yo otra vez en espíritu? Si vivo por la carne, voy a vivir por la carne y voy a ser como este hombre. Voy a querer amasar plata y dinero, descuidar a mis hijos, que vayan al pecado, que hagan todo lo que quieran, porque estoy viviendo por la carne. Pero el que vive, nace por el Espíritu, vive por el Espíritu, va a discernir las cosas espirituales. Y la palabra a mí me dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra nos enseña, la palabra nos exhorta, la palabra de Dios nos corrige, la palabra nos va siempre a mandar por el buen camino como debe ser. Y ahí voy a empezar a vivir por lo espiritual, creyendo en Jesucristo, teniendo fe en Cristo, sabiendo de que Dios, el poder de Dios va a manifestar en mi vida, en lo temporal y en lo espiritual. Todo lo que me pueda pasar, siempre va a estar Dios guardándome en todo tiempo.
en escasez y en abundancia, Dios te va a guardar. Te va a guardar en escasez para que no te desvíes. Te va a guardar en abundancia para que tampoco te desvíes cuando tengas mucho, sino que sepas entender a través de las Escrituras, como dice Santiago 1:18, ¿sí? De que la palabra es viva, la palabra debe estar en nuestras vidas. Y cuando la palabra está en nuestras vidas, entendemos de que Cristo está en nosotros, ¿sí? Y de que todo lo que hablemos vamos a hablar por el Espíritu y no por la carne. Vamos a vivir a través del Espíritu, vamos a caminar por el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. Amén. Nicodemo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer para meterme vuelta en el vientre de la madre? Claro. Jesús le dijo, de cierto os digo, que vas a nacer otra vez. No te lo dije anteriormente en el versículo anterior, pero no entendió Nicodemo. Por eso viene la respuesta de Nicodemo. Porque no entendió lo que Jesús le dice en el versículo 3. Respondió Jesús, dijo, de cierto digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ya le estaba respondiendo la pregunta, pero Nicodemo le volvió a preguntar, ¿pero cómo es ese mentalmente? No, cabezón, yo te estoy diciendo que no. Yo soy la resurrección, yo soy la esperanza viva. El que cree en mí va a tener vida eterna por siempre. El que no se desvía de mi palabra, el que no se desvía de mí, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. El que va a vencer la muerte, el que venció la muerte. ¿Sí? El único que pudo vencer la muerte, y por eso se llama resurrección, es Cristo. Por eso Pedro dice y habla de la resurrección de Jesucristo a través de los muertos. ¿Se entiende, amados? Entonces, si estabas pensando en acumular mucho dinero para dejarle a tus hijos, lo puedes hacer, pero preparalos para que puedan mantenerse sobre esa herencia. Pero prepararlos a través de las Escrituras, de la palabra, enseñándoles quién es Cristo, qué es lo que hizo, qué es la palabra, mis queridos amados. Ahora, pongámosle, tengo un amigo, ¿sí? Hay una historia que la tengo acá, pero la voy a resumir para ir terminando. Hay un amigo que se está por ir de viaje a Europa. Me dice, mirá, Darío, tengo un reloj que es muy caro. Y la verdad no tengo ganas de llevármelo porque, viste, no conozco bien el lugar donde voy, entonces prefiero que me lo guardes. Yo sé que en tus manos va a estar bien. ¿Qué está haciendo el hombre conmigo? Me tiene confianza. Una confianza que me deja algo muy valioso que es para él, pero él determina dándomelo a mí. ¿Por qué me tiene confianza? Porque somos amigos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me siento honrado. Este hombre se va de viaje y luego de varios meses vuelve. Hola, Darío, ¿cómo te fue? Bien, todo bien, ¿cómo te fue el viaje? Bien, pa. Necesitaría el reloj. Y yo le devuelvo el reloj. Pero resulta que devuelvo el reloj no en las mismas condiciones que él me lo dio a mí. Se lo devuelvo con una cosita de menos, con la malla rota, el vidrio partido. Entonces su respuesta hacia mí va a ser preparada. Yo confío en vos. Te lo di porque creí que me lo ibas a cuidar. No esperaba que me lo ibas a devolver en estos términos. Que me lo ibas a devolver todo roto como está. Así es lo que nosotros tenemos que aprender a guardarnos para Dios. Así es como Dios nos guarda. Dios nos va a guardar en lo temporal, Dios nos va a guardar en lo espiritual. Nosotros también tenemos que entender de que hay una palabra que a mí me enseña que tengo que manejarme correctamente en todas las cosas. El que vive por la carne va a discernir la carne, pero el que vive por el Espíritu va a vivir por el Espíritu. Va a discernir todo lo espiritual, todo lo que venga. Y aun cuando pases por lo temporal, también lo vas a discernir y entender por qué está pasando lo temporal, por qué lo estás pasando. Porque el discernimiento viene a través de aquellos que viven por el Espíritu, no los que viven por la carne. Cuando estás pasando por momentos, el Espíritu te va a llevar a entender por qué estás pasando en lo temporal. Amén. Entonces, tenemos que aprender a guardar. Yo no puedo volverle a un amigo que tuvo mucha confianza en mí algo todo destrozado, todo roto. No puedo hacerlo. Tengo que volverse en las mismas condiciones que él me lo dejó, y si es posible, mejor todavía. Así tenemos que nosotros entender, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Entender de que hay una esperanza viva, hay una herencia guardada en el cielo por Dios. Amén. Bueno, tenía un versículo más aquí, pero
morir. Y cerramos. Me dice Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús servís. Sabiendo que del Señor que vamos a recibir recompensa. ¿De quién? ¿De los hombres? No. Vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo estamos sirviendo. Y sobre eso tenemos que ir peleando o luchando. Sobre eso tenemos que ir cada día más avanzando. Amén. Guardarnos para el Señor. Y cerramos con lo que hemos leído y cerramos el mensaje de hoy. Tenía unas cosas más, pero ya creo que hemos. Quiero que nos quedemos con esto. Por una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para todos nosotros. Esa herencia está guardada. Así que Dios nos está guardando, Dios te está guardando en tu vida, Dios te guarda la herencia. Nosotros debemos guardarnos todos los días a través de la palabra, entender que la palabra es muy eficaz y que la palabra nos va a ir siempre apuntalando, la palabra siempre nos va a ir exhortando con lo mejor, nos va a ir corrigiendo, hermanos. Tanto en lo temporal como en lo espiritual, Dios te va a guardar. ¿Sí? Fuimos renacidos, hubo una regeneración nosotros a través de lo espiritual. Que Dios los bendiga.